Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Hablar de duelos es hablar de tocar fibras muy sensibles ante acontecimientos que todos pasamos, ante la pérdida de seres queridos, ante la pérdida de cuestiones materiales. Hoy ha sido una pérdida vertiginosa de muchos aspectos en nuestra vida. Hemos perdido trabajo, hemos perdido estabilidad emocional, económica, hemos perdido contacto, hemos perdido todo aquello a lo que estábamos acostumbrados desde hace unos meses hacia atrás a vivir. Esta forma de vivir se ha convertido en una readaptación y creo que ya habrás escuchado hasta el cansancio justamente hablar de ello. Pero hoy quiero tocar el tema de la trascendencia de nuestros seres queridos. Una trascendencia totalmente atípica, diferente a lo que podría el ser humano estar acostumbrado. Hoy no nos podemos despedir de quienes trascienden por COVID, por coronavirus, que es así el nombre. A veces tratamos de evitarlo justamente para no atraerlo, dependiendo de nuestra creencia o la metodología espiritual que hoy estemos llevando. Pero hay que ponerle nombre y apellido. Hay que hablar como tal con él y aceptarlo como tal, ya que a todas luces tendremos que convivir por un muy buen rato con él. Y también es inevitable que tengamos seres queridos que vayamos a perder o estemos ya perdiendo justamente por el COVID-19. Y te mencionaba que a diferencia de otras trascendencias, con el COVID no se puede despedir de la persona. No puedes darle ese último adiós que prácticamente todos estamos acostumbrados a través de nuestros ritos muy particulares. Hoy quiero, si me lo permites, abonar a tu experiencia de duelo y a este proceso que estarás viviendo. Dos cosas. Una, si quedó algo pendiente que no pudiste hablar, platicar, incluso despedirte, como ya te lo dije, de ese ser querido, lo hagas a través de una carta. En Biodescodificación manejamos cartas de duelo para todo aquello que se quedó pendiente, para todas aquellas inquietudes y emociones que no pudiste externarle a ese ser querido. Tú te preguntarás, bueno, ¿y de qué me sirve? Te sirve de mucho, ya que recuerda que el cerebro no distingue entre lo real y lo simbólico, la fantasía o lo cierto. Entonces tú empezarás este proceso de duelo. Si te decides hacer una carta, podrás llevar un mejor duelo, es decir, un duelo más ligero, un duelo más llevadero. Y más adelante te participaré justamente de lo que desde el transgeneracional podemos sanar y evitar para las siguientes generaciones. Muchas de las metodologías hablan de ese lugar, de la ascensión, de la trascendencia, incluso las religiones. No te preocupes ya por ellos, ocúpate de ti. No te preocupes más que por sanar esa parte que a lo mejor quedó inconclusa con ellos. Si tú hoy tienes algo inconcluso, justamente, haz una carta. Dedícate ese tiempo para decirle todo aquello que no pudiste decirle. Porque a diferencia de otras trascendencias, con el COVID no tienes oportunidad de despedirte. Y es ahí donde tienes que trabajar. Es ahí donde tienes justamente tú un trabajo que hacer. Una carta donde le expliques, le digas todo lo que sientes a esa persona que está trascendida. Y muchos me preguntan, ¿y de qué sirve?
Justamente en esta realidad que hoy vivimos, el cerebro simplemente no distingue entre lo real y lo simbólico, lo que sí y lo que no. Cuando tú le digas al cerebro, ya le dije lo que le tenía que decir a tal persona que hoy no está conmigo, a ese ser querido que no está conmigo, el proceso de duelo será más llevadero, porque no habrá pendientes, no habrá ninguna asignatura por ahí que cubrir. ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas palabras? ¿Qué le debo de decir? Eso solo tú lo sabes. Cuando tú hayas hecho esta carta, donde te hayas despedido de él y le hayas dicho todo el amor que sientes por él, tal vez alguna pequeña pelea o discusión o confrontamiento que haya quedado pendiente, ponlo para que se libere. Quema esta carta al final, léela en voz alta y quémala, libérala. Este ejercicio te va a ayudar sinópticamente muchísimo al trabajo del proceso del duelo. Y si mañana nuevamente piensas que hay algo pendiente que le tenías que decir, vuelve a escribirlo, nada te detiene. Aparte de que es muy liberador para ti, no te quedarás con eso guardado, con eso que no pudiste decirle, con eso que tristemente ya no pudo escuchar. Y que créeme, que donde quiera que se encuentre ese ser tuyo, lo va a entender, lo va a escuchar. Entonces vive este duelo. No te saltes ninguna etapa. Vive cada momento, pero no te quedes instalado ahí. Ya lo dijo un autor, no te mueras con tus muertos. Y no quiero que nos acostumbremos a vivir así. Pero es necesario entender que estamos pasando por un momento totalmente diferente a lo vivido hasta apenas hace unos días. Es por ello que hoy te quiero invitar a hacer y a entender cómo sería un proceso desde la biodescodificación, obviamente, porque te implica asumir muy paulatinamente la pérdida y la tienes que superar, la tenemos que superar en varias fases. Y hoy quiero aportar para que puedas llevar este duelo más ligero. Podríamos hablar de que como primera fase tenemos un impacto y obviamente corresponde a ese momento en el que has perdido a ese ser querido, a ese trauma imprevisto que te golpea y te genera una profunda vulnerabilidad. A ti y obviamente a los que están contigo, a tu familia. Este impacto te va a dejar un rastro emocional y físico en aspectos de un contexto en el que se puede producir. Obviamente, cuando estamos hablando de que has perdido de una manera tan rápida a una persona, el inconsciente tuyo y de tus familiares, así como nos podemos comunicar. Si no hacemos este duelo, si no lo liberamos, va a tener una memoria de dolor. Y estos vínculos que se comparten entre las familias pueden tener una permanencia duradera. Y justamente lo que te mencionaba, si no se vive de acuerdo, incluso los que no han nacido todavía, los que vienen en tu generación familiar, pueden tener esta memoria de dolor, que inexplicablemente puede traducirse en alguna llamada enfermedad, en situaciones mentales, que bueno, en este momento no voy a tocar. Pero finalmente lo que quiero que entiendas es que es necesario que liberes esto para protegerte a ti, obviamente, que eres de primera mano la persona afectada, tus familiares y los que vienen. Si estamos hablando también de una segunda parte, es cuando hacemos esta negación de lo sucedido, cuando ya superamos la fase sensorial y la fisiológica de este impacto que nos desgarró. Se va a poner a trabajar el inconsciente, unos mecanismos de protección que van a permitir asumir obviamente el duelo. Y entre los que más se repiten son la hiperactividad. Es una manera de huir para silenciar y acallar el sufrimiento que tenemos. Muchas de las veces también vamos a buscar un culpable. Y obviamente
necesitamos descargar la ira y es una impotencia la que se siente. También es muy frecuente que se genere una imagen idealizada de nuestro trascendido, una imagen que quizás corresponda un poco a la real, pero que sin duda va a aportar un apaciguamiento de nuestro dolor y del dolor de la familia. En ocasiones nosotros también vamos a buscar un refugio en lo que espiritualmente nos haga calma, nos dé paz, que puede ser desde tu tema espiritual, tu tema religioso. Es muy, muy común también tener en nuestra memoria y querer retener las cosas materiales, lo que le perteneció, y queremos que los espacios se queden intactos, la habitación, el lugar por donde estuvo. Y muchas veces hay que entender que esas cosas ya no van a servir de nada, excepto para un estímulo meramente personal, y que si en algún momento puedes donarlo, cuando tú estés listo, lo hagas. Y es válido quedarse con objetos, por supuesto, pero no pretendas que todas las cosas vayan a servir de algo. Esa es una decisión muy personal. Pero también hay que tener muchísimo cuidado después de esta etapa, o justamente en esta etapa de la negación, que se acrecenten algunos vicios o adicciones, que pueden ser alcoholismo, drogadicción, e incluso muchas parejas estarán activas sexualmente porque busca el árbol reparar la pérdida de ese elemento. Entonces habrá que entender que nadie va a reparar a nadie, y que el ser que pueda en este momento estarse gestando no va a sustituir a quien se fue. Y por favor, te pido de verdad, desde la manera más atenta y desde la descodificación, en nombre de tu familia, no le pongas el nombre de la persona que se ha trascendido. Por favor, dale su propia personalidad. Obviamente estás viviendo un dolor y tal vez te nubla, estás viviendo con miedo, con sentimiento de soledad, con abandono. Entonces, incluso también te pueden aparecer trastornos alimenticios, ansiedad. Otras personas van a optar por la soledad como forma de evadirse. Otras veces van a sustituir, como ya les mencioné, a la persona fallecida con alguien que puede estarse gestando, pero también incluso buscando personas que se parezcan físicamente o que tengan las actitudes del fallecido. Entonces nada más es autoobservación, justamente para que tarde que temprano no vayamos a caer en esto, en esta situación que hoy queremos hacer, que no queremos vivir y que queremos evadir. Esta etapa es muy importante porque nos va a ayudar decisivamente a la asimilación de la pérdida. Entonces, puede también señalar un serio peligro a la persona que finalmente opte por quedarse ahí agazapado ante las opciones que les acabo de decir. Es mejor exteriorizarlo, es mejor, como ya te dije antes, hacer una carta. Viene una tercera etapa, y es la etapa de manifestar las emociones que se han reprimido. Obviamente nos van a enfermar, por eso es necesario encontrar una salida, un río de salida, una boca de salida. Nunca va a ser posible realizar un duelo sin expresar las emociones, y obviamente cuando se manifiesta la tristeza, la rabia, la cólera, la ira, siempre van a estar asociadas a este duelo. Es necesario que lo liberes ahora. Incluso si tu familia, notas que tu familia sigue en un estado de shock, invítala del poco a poco a trabajar con sus emociones y a decirlo. Reunirse por las tardes o por las noches en torno a la plática. Es muy probable que nadie quiera hablar o que nadie quiera manifestarse, pero hablar cosas bonitas, hablar cosas de recuerdos gratos, también va a amainar muchísimo al inconsciente y va a trabajar muchísimo el duelo.
Obviamente es necesario decirlo con todas sus palabras. Y no te extrañe que ya sea tú o alguno de tus familiares, obviamente, o no lo quiera hacer, o presente todas las emociones juntas, la ira, la rabia, el enojo, la tristeza, el llanto. Pero hay que dejar que se manifieste. Viene un cuarto aspecto y es un tema positivo ante la pérdida. Suena raro, pero así es. Cuando hay palabras pendientes, como ya te mencioné, nos va a facilitar un desbloqueo. Cuando empezamos que puede ser, como te digo, a través de una carta o a través de esta plática en familia que se pueda tener o con los amigos, cuando se dice todo lo no dicho, va a descargar emocionalmente todo lo que no se ha descargado. Es un tema mental y va a poder acceder a esta también parte espiritual de tu duelo. Cuando se ha liberado esta pesada carga de emociones reprimidas, nosotros vamos a poder empezar a tomar distancia respecto a la pérdida. Y con distancia me refiero a vas a empezar a ponerla en su lugar, porque la pérdida, el duelo también tiene un lugar. Vas a dejar de cargarlo. Vas a empezar a tener otra actitud y otros recursos, obviamente, que vas a empezar a superar. Llega una etapa de maduración, una etapa de crecimiento interior y una etapa de empezar a aceptar de una manera más tranquila, de una manera más sosegada. Viene una quinta etapa y es una etapa de perdón. Y el perdón siempre se maneja que es irracional. Desde el corazón, obviamente, se va a curar esta memoria y se perdona tanto a los demás como a uno mismo. Porque aunque tú no lo creas, también vienen etapas de culpa, etapas en donde piensas que pudiste haber hecho más por esa persona, tu familiar pudo haber hecho más, y dentro de ti hubo pensamientos durante todo este proceso de buscar culpables. Incluso, obviamente todos en este proceso del COVID estamos tirándole la culpa a incluso un país. Entonces es totalmente normal, pero hay que entender que desde el punto de vista de nuestra metodología de biodescodificación y transgeneracional, el perdón nos va a poder posibilitar justamente la reconciliación y la aceptación con la muerte. Así se dice, la muerte. Porque acuérdate que nada, absolutamente nada es más certero desde que nacemos que la misma muerte. Obviamente vamos a tener un proceso de sanación con todo el clan. Vamos a tener un proceso de sanación con toda la familia, con todo aquello que como familia nos construye, lo que nos da identidad y nos aporta un sentido de pertenencia. Cuando llega el perdón, obviamente vamos a resaltar esta parte y nos vamos a manifestar a la persona que se nos ha ido desde una entrega, desde una aceptación. Y obviamente, dependiendo muchísimo de lo que tú creas que todo es aceptable, vas a poder por fin entregar tu persona, tu ser amado, allá, a esa trascendencia, a ese lugar ascendido, al cielo, a donde lo quieras entregar. Viene una etapa 6 y es un legado, se llama legado, y es justamente revivir la pérdida, expresar las emociones reprimidas y devolver a nuestro trascendido a su lugar de protagonismo. Es decir, vas a permitirle a los familiares recuperar y hacer presentes las cualidades que lo definieron. Va a llegar un momento que esa reunión, que tal vez antes era dolorosa, de llanto, de ira, de rencor, se va a volver un poquito más emocional desde el recuerdo, desde ponerse a ver fotos, desde los recuerdos de cuando fueron a un lugar, cuando estuvieron juntos en un día de campo, cuando viajaron juntos. Entonces es ahí donde empieza también este proceso de sanación y es muy válido hacerlo. La familia se reúne, tú estás viendo fotografías, tú estás incluso con la tecnología ahora, pues leyendo los mensajes, viendo fotografías desde tu celular, desde tu computadora, y eso es muy válido. Pero ya lo ves con otra mirada, con otro punto de vista. Ahora bien, en esta etapa 7 es dejar ir. Y a partir de ahí se empieza a restaurar la memoria del fallecido, de nuestro trascendido. Y es reconocido su legado. Legado, cada uno tendrá el propio. Nosotros como sobrevivientes, como las personas que nos quedamos aquí, ya nos podemos integrar realmente a este sentimiento de continuar con nuestras vidas para dejar ir definitivamente a nuestro ser querido.
Obviamente van a ser muy valiosos los gestos y esos rituales simbólicos que, como ya te digo, desde tu religión, desde tu creencia hagas, son todos válidos. En este lenguaje que se entienden muy bien en el inconsciente individual y el inconsciente familiar también, va a representar un cierre como lo que manejamos con broche de oro. Y va a cortar definitivamente la transmisión al transgeneracional del duelo pendiente. Es decir, tú ya trabajaste este duelo para que las personas que vienen, para que tu familia, que todavía es más pequeñita, no tenga que vivir más adelante un duelo pendiente. Definitivamente tú has hecho todo el proceso junto con tus familiares y está muy bien. Viene una etapa 8 que es el renacimiento. El duelo es un proceso totalmente interior que enriquece y fortalece su realización y va a dar paso a nuestra paz interior, pero también va a aportarnos nuevas sensaciones, nuevos ímpetus. Es esta liberación interna que nos va a permitir experimentar, retomar y encauzar nuestra vida con un nuevo renacer, con una nueva fortaleza, con una superación de este trauma y nos va a generar tal vez nuevas y desconocidas esperanzas. Cuando se supera un duelo pendiente, va a adquirir una experiencia y obviamente las herramientas para poder afrontar posibles y futuras pérdidas y sobre todo hablando justamente de esta época en donde todo es incierto y nunca sabes quién más pueda trascender. En este renacimiento, en este síntoma inequívoco de que el proceso de duelo ha tenido un avance, porque el proceso de duelo ni siquiera te das cuenta cuando termina. Aquí nos empezamos a dar cuenta en esta etapa 8 que ha superado todas sus fases. Empieza una manera de vivir, empiezas a tener un entendimiento y un conocimiento de matices completamente diferentes. Es donde tal vez ya pasaron los días en los que pediste permiso en tu trabajo, en los que te vas a volver a integrar a tu casa, a tu familia. Tal vez ya no vas a reunirte con tu familia como lo estabas haciendo porque esta etapa del proceso está terminando. Entonces es el momento de que tengas ya que soltar esa parte también y regresar a tus actividades. Y obviamente para que un duelo quede saldado, de alguna manera decirlo, se deben de superar todas y cada una de las fases. Esta travesía puede ser totalmente diferente para cada quien, depende muchísimo de cada caso y de cada persona. A veces puede completarse todo en un proceso de unas horas, que es poco probable, pero esto lleva a un proceso de semanas y meses. Cuando una parte de este clan tal vez obstaculice este proceso por un malentendido, porque están enojados o qué sé yo, ese va a ser una manera de que ese duelo no quede totalmente adecuado y no se vivan todos los procesos. Entonces será el momento de encontrar el mecanismo también adecuado para que cualquier malentendido quede claro con los familiares. Y bien, si no, yo también te invito a hacer un trabajo mental en donde liberes a esa persona que no ha estado de acuerdo en ciertas fases de este duelo o que se quedó con un pendiente muy severo hacia tu fallecido, tu trascendido. Pero te repito, tu trabajo ya está hecho, tu trabajo ya lo tienes y has logrado ayudar tanto a tu familia que ahora está contigo, a tu familia más cercana, pero también estás logrando liberar a los que vienen. Espero esta información te sirva muchísimo para poder entender, para poder liberar, para poder vivir este duelo, que tarde que temprano a todos nos está llegando. Pero también hay algo que te quiero decir. No importa qué religión profeses, qué metodología espiritual lleves, todos coincidimos en que alguna vez todos los trascendidos y los que en algún momento trascendamos nos vamos a encontrar ahí donde nada duele, ahí donde todo es posible. Por lo pronto te mando un abrazo.